a Puro Peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Hola, hoy es jueves 26 de junio de 2025. Hoy vamos a mandar, de acuerdo a lo agendado y prometido, la segunda parte del reportaje a Jorge Luis Pellegrini. Un reportaje que nosotros grabamos para Radio Caput el 2 de mayo de este año, cuando estaba la Feria del Libro, y Jorge Luis vino a presentar un libro en la Feria del Libro, justamente, pero no daban los horarios como para que pudiera pasar por los estudios de Caput. Menos mal, porque aprovechamos a grabarlo largamente y nos dio material para dos emisiones. La de hoy es la segunda. En la primera parte, que nosotros, grabada el 2 de mayo, la emitimos el día, a ver si no me equivoco, 29 de mayo, fue más que nada referida a los libros. Huellas, que fue el que vino a presentar a la Feria del Libro, un libro sobre la historia argentina, básicamente estructurado sobre las dos grandes huellas de Manuel Belgrano y de la reforma universitaria de 1918. Y después algunas otras cosas, los contextos, por supuesto. Y también hablamos en esa primera parte de su libro Jerónima, que en los años 70 mereció luego ser llevada al cine en una película que entre otros tuvo la participación de Patricio Contreras, dirigida por Raúl Toso, con Aimé Painé, con Luisa Calcumil, con Mario Luciani, una película que está en la historia del cine argentino y que vale la pena ver. En esta oportunidad, esta segunda parte que vamos a pasar ahora, lo llevamos más a la pregunta por su historia personal, por su biografía, y en especial, no solo por la política, sino por las políticas de salud mental, porque Jorge Luis Pellegrini, que es un médico, además de escritor, es un médico, psiquiatra, psicoanalista, psicólogo social. Jorge Luis Pellegrini llegó a ser vicegobernador de la provincia de San Luis, habiendo nacido él en Río Negro, y llega a ser vicegobernador por su tarea en el trabajo de salud mental, con sus políticas de salud mental, especialmente en el campo de las adicciones y en el campo de la desmanicomialización. Es decir, la única experiencia en la Argentina desde ya, y en América Latina, muy probablemente, de tomar un manicomio y transformarlo en una institución de salud mental en libertad. Bueno, Martín Loza, nuestro operador en jefe del día de hoy, si te parece, larga el reportaje, esta segunda parte, y después chamullaremos lo conveniente a modo de epílogo. ¿Te acordás que hubo como que la dictadura abrió la mano por la presión internacional, que Platini no vino al Mundial porque en protesta por los desaparecidos, bueno, todo eso? Y cuando yo salí tenía una sensación muy loca, pero ¿a qué me quiero referir? A que yo desconfiaba de lo que veía, tenía desconfianza, no confiaba en las percepciones que yo tenía. ¿Por qué, dirás vos? Porque mis amigos, yo salí en una situación que no era fácil, pero a mí el pueblo de General Roca me ayudó mucho, mis amigos me ayudaron mucho, los médicos me ayudaron, mi familia, ni te cuento, mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mis hermanas, fue un apoyo incondicional y muy arriesgado además, ¿no?
Entonces me regalan, ¿te acordás que el Mundial de Fútbol se veía en los cines? No No me se acuerdo. veía en televisión, se veía en los cines. Y entonces me regalan Sí, sí. para ver dos partidos de Argentina, Argentina y Francia, nunca me voy a olvidar. Y Argentina y Polonia creo que fue. Sí, cuando Filiol atajó el penal, famoso. Exactamente. Entonces yo estaba en el cine mirando, y yo miraba para todos lados el entusiasmo, y yo tenía ganas de tener entusiasmo, pero la verdad que no me daba mucho. Pero bueno, cuando entro al segundo partido, miro el tipo que cortaba las entradas, y yo lo miro, y el tipo me mira como diciéndome, ni se te ocurra abrir la boca. El tipo que cortaba la entrada del cine para que la gente fuera, era uno de los carceleros que yo tenía que me cagaba a palos regularmente. Yo decía, yo debo estar confundido, no, no debe ser como yo creo. No, no puede ser. No. Eso lograba el terror, porque no era miedo, era terror, y no me avergüenza de decirlo. Así creció mi hija. Y es muy difícil convivir con eso. Es muy difícil eh, poder pensar en cómo seguir adelante. Y otro día pasó un tiempo, voy a la municipalidad a pagar, no me acuerdo, un impuesto, no sé qué es. Y voy a la ventanilla, pago y miro y digo, el tipo que estaba ahí era el jefe de seguridad de donde yo había estado y seguía estando. Entonces yo decía, yo estoy alucinando, no puede ser que sea lo que es. Pero después me di cuenta que a muchos les pasaba esto y que era tan grande la presión del terror que vos optabas por decir yo debo estar equivocado. Esto no es cierto. No es cierto lo que es cierto. No hay elefantes en la calle. ¿De dónde sacaste vos la fuerza interior para salir de ese cautiverio, esa experiencia de ser fajado y torturado y seguir De la solidaridad. de que la familia, del pueblo de General De la Roca y de la gente? familia, de mis amigos, no me fallaron. Nunca. Entonces yo tenía que seguir, porque además creía en lo que creo. No es que deje de creer. La camiseta, ¿qué camiseta tenías puesta vos? ¿Eras un peronista, un comunista, de eso que había que en el juego exterminar? Eso Mira, yo te veo, te voy a decir antes, sí. como un hombre de los derechos humanos. Digo, si una militancia tenés vos, que uno detecta googleando, escuchándote, leyéndote, dice, y este es un hombre de los derechos humanos. Bueno, el Premio Mundial de Psiquiatría que me dio la Asociación Mundial de Psiquiatría en el 2005 fue por mi defensa de los derechos humanos en el campo de la psiquiatría. Y los fundamentos de la Asociación Mundial de Psiquiatría están dados por mi trabajo con pueblos indígenas, con pacientes adictos y alcohólicos, y por la transformación de las instituciones de encierro. Es decir, ese reconocimiento, bueno, creo que es bastante, como te puedes, ajustado a lo que vos me preguntas, me parece. ¿Y tenían camiseta política? ¿Tu papá? ¿Qué idea o qué te Mi papá transmite? era un patriota y nos acostumbró a eso, nos educó en eso. Mi papá tenía una intuición de por dónde iba el pueblo que era asombrosa. Yo me acuerdo desde chico que él decía, va a ir por acá,
ahí por allá. Él tenía un gran respeto, bueno, por su edad, tuvo un gran respeto por Irigoyen, pero por un sector del irigoyenismo que eran los hermanos, no, perdón, los Lencina en Mendoza y los Cantoni en San Juan, que era el sector más avanzado, más que yo hablo en Huellas mucho de ellos dos. El gaucho Lencinas. Del gaucho Lencinas y de Carlos Washington, su hijo, que fueron gobernadores de Mendoza y revolucionarios, y de los hermanos de los tres hermanos Cantoni. Después, cuando fue el golpe del 30, bueno, mi viejo estuvo contra ese golpe de Estado junto a la gente de Forja. Y tuvo, digamos, él admiraba mucho la Revolución Mexicana, 1911. Después tuvo una posición de acompañamiento, no de participación con el peronismo del 17 de octubre. Y después sí, bueno, por supuesto estuvo contra cuanto golpe de Estado hubo. Fue un hombre de convicciones, no de conveniencias. Y a nosotros nos formó en eso, a mis hermanas, a mí. Y yo le estoy eternamente agradecido. Mi viejo falleció hace muchos años, pero está presente en la mesa de familia como si esta mañana hubiera pasado para tomar unos mates. Como en este momento, está Como en este presente. momento. La intuición de tu viejo, ¿qué dirías sobre a dónde va el pueblo argentino, o sea, nosotros, en este momento? ¿A dónde estamos yendo? Es la misma intuición que tuvo en plena dictadura. De esta vamos a salir. ¿Qué esperanza? Siempre tuvo esperanza, y yo también. Iba a decirte la palabra de un optimismo, pero he visto que hay una diferencia entre el optimismo y la esperanza. Yo tengo esperanza, no soy optimista porque no puedo ser optimista cuando pasan las cosas que pasan. Pero yo, la experiencia de vida con mi padre y con los amigos fue que hay que estar parado mirando allá adelante. La esperanza está allá, no está mirándose el ombligo, está allá. No se ve bien, pero está allá. Hay un horizonte siempre. El horizonte nunca desaparece. Hay una palabra que me parece que debe ser muy cara para vos, que es acompañamiento, Sí, acompañar. claro, ¿qué te Porque parece? he visto que en algún ámbito académico te presentaron y vos dijiste que el rol del terapeuta, del psiquiatra o del médico es acompañar. Y ahora, hablando de política, de nuevo pelás la palabra acompañar, ¿no? Acompañamiento. Mira, el juramento hipocrático es tiene tres principios. Vos dirás que es violado, etcétera. Eso a mí no me interesa. Le dice a los médicos, curar si es posible, aliviar con lo que se tenga, acompañar siempre. No solo la tarea de los médicos, yo creo que la tarea de los seres humanos es acompañar. No es decirle al otro lo que tiene que decir, es acompañar, es compartir ese camino, es a veces diverger, a veces converger. Esa es mi impresión, puede haber otras impresiones. Sí, pero está bien que sirve para todas las actividades, porque vos se lo podés decir que es la misión de un periodista o que es la misión de un político
o que es la misión de un director técnico de un Sí, deporte, claro. es acompañar. Lógico. Los Beatles dirían Let It Be también, ¿no? Exactamente. Claro. Eso del Let It Be a mí me maravilló en aquel... Yo no lo entendía bien, te soy sincero. No, no. Yo Pero ahora, después pero yo también ahora, porque digo, déjalo ser, déjalo ser. que sea su ser. Pero Dejá a Jerónima que sea quien es. Déjalo ser. Claro. Después vas a aprender. Claro, dejá al pueblo argentino que sea quien tiene Déjalo que ser. ser. Claro, déjalo ser. A mí me produce cierta tristeza cuando veo compañeros, amigos que son tan crueles con el pueblo argentino y diciendo, mira lo que votaron. ¿Y quién sos vos para reprochar? ¿Vos qué proponés? ¿Vos qué hiciste? Porque a mí me parece que lo primero que hay que poner sobre la mesa es lo que cada uno hace, no lo que vos debes hacer. Yo te puedo decir lo que vos tenés que hacer. Me puedo pasar todo el día. ¿Para qué sirve? Para que vos y yo estemos peleados. Mira, recién veníamos con mis nietos en un taxi, en un remis, hablando. El tipo era muy gráfico. Y por ahí yo le digo, ¿a vos no te gusta la palabra convencer? No, 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 para nada. A mí tampoco me gusta la palabra convencer. A mí me parece que yo trate de convencerte ya es una falta de respeto y un ejercicio de la violencia. Yo te puedo decir lo que yo pienso y te puedo escuchar en lo que vos pensás. Y a lo mejor amasamos algo distinto. Hasta ahí. Yo creo que así se avanza. Y así se evita esta fragmentación social que tenemos, donde estamos más, donde uno lo que ve es que quienes tienen la responsabilidad de cambiar esta sociedad están más empeñados en pelearse entre sí que en proporcionar soluciones a los que sufren, que son demasiados en Argentina. Sobre tu itinerario geográfico, Jorge, algo que me llama la atención, armando el rompecabezas de Google, ¿no? Sobre tu figura, es que vos conocés, digo, el conocer, no que pasaste una vez por San Luis o por Buenos Aires, sino que estuviste radicado Sí. ahí. Entonces yo de mi lista tengo San Luis desde ya, Lógico. Río Negro, también, lógico, Entre Ríos, Sí, Córdoba, sí, Mar del Plata, sí, Rosario. sí. O sea, son lugares donde vos has tenido... Chubut. Lugares donde has tenido... Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz no lo tenía, no me saltó en la googleada. Son lugares donde vos has tenido que pararte y estar ahí. Sí. Y los conoces. Así conocés la Argentina en un montón de puntos con luz propia, digamos, ¿no? Y un poco, ¿por qué se dio eso? Vos nacés en General Roca. Sí. ¿Y te viniste, tu siguiente radicación fue Capital Federal? Sí. ¿Por el Nacional Buenos Aires? ¿Por los Sí. estudios? Sí, mi viejo había estudiado allá por el año 1914. Mira qué año, ¿no? En el Buenos Aires. Ah, Y desde que yo era chico, vos vas a estudiar. Para mí era como si me dijera, qué sé yo, no tenía claro lo que él me decía. Pero cuando entré al Buenos Aires me di cuenta que a mí me marcó para toda la vida esa experiencia. Esos 6 años, se cursaron 6 años, yo descubrí un mundo que ni me imaginaba que existiera. Yo descubrí que existía una historia argentina y te aclaro que mi viejo era un estudioso de la historia argentina y él nos hablaba, pero que existía una literatura argentina. Todavía no estaba el boom de la literatura latinoamericana, todavía no estaba ni García Márquez, ni Vargas Llosa. Yo tuve de profesor a Jorge Luis Borges, y me acuerdo que venía y se sentaba con el bastón acá, y había un silencio sepulcral en ese aula.
Y yo no entendía mucho de lo que él decía, pero me encantaba lo que pasaba ahí. Digamos, me ayudó a descubrir que las palabras tienen música. Además del significado, tienen música. ¿La profesión de tu padre cuál era? Escribano. Ah, ¿y tu carrera en la medicina se da por qué? Eso no sabe la cantidad de veces que yo me lo pregunté, porque la tradición familiar es para el lado del derecho, que a mí siempre me interesó además, ¿no? Y me sigue interesando. Me interesa el derecho internacional mucho. Pero lo terminé de entender en un viaje que hice a conocer la aldea de donde habían salido mis abuelos maternos. Mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, eh, era de una aldea que muy chiquita, que es una de esas aldeas que en Italia están desapareciendo, que se llama Fagaña. Es en Trieste, al norte de Trieste, cerca de la frontera con el mundo austrohúngaro. Él hablaba el alemán y cruzaba la frontera para trabajar. Pero hasta ahí no te dice nada. Pero mi abuela tenía un apellido muy conocido por otra cosa que Yakutsi, los Yakutsi. Y entonces se me da por averiguar en la aldea de mi abuela, y resulta que mi abuela era una familia de muy buena posición económica, que el señor, que no tenía ninguna formación médica, había tenido un hijo, hermano de mi abuela, que había nacido con una discapacidad física. Y los médicos le habían dicho, no hay nada que hacer. ¿Y el Tano qué hizo? Il mio figlio no va a andar. Una cosa. ¿Y el Tano qué se propuso? Que el hijo iba a caminar. Entonces se le ocurrió armar en una batea de madera, lo ponían en el agua tibia, no agua fría, agua tibia, al chico discapacitado, y todos los hermanos, entre yo y mi abuela, agitando el agua, porque vas a ver que con el agua, y el chico empezó a moverse. Y de ahí nacieron los Yakutsi. Y esa familia después se fue a Estados Unidos e industrializaron el Yakutsi, que vos conocés, que todos nosotros conocemos. Entonces ahí entendí, después seguí el rastro. Mi abuela había sido en esos pueblos tan pequeños la enfermera de la Cruz Roja y había hecho mucho trabajo comunitario, mucho trabajo con la gente. Pues vino a la Argentina y fue enfermera en el Elizalde, en el hospital de niños, y claro, todo eso en algún lado mío estaba. Medicina con una idea, que era que yo tenía que estudiar todo y estudiar de lo mejor, porque yo me iba a volver a la Patagonia a ser médico rural, y entonces como médico rural vos tenés que saber de todo. Esta fue la idea con la que yo entré a la Facultad de Medicina. ¿Y qué me pasó? Que yo andaría por tercer año, debía ser el año 61, y un amigo mío, un compañero de estudio, me dice, che, tenés que ir al aula magna porque van a hablar de psicoanálisis. ¿De qué? De psicoanálisis. No, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, me dice, si vos por la manera de pensar tenés que entender eso, si vos pensás así. Yo no sé lo que es el psicoanálisis. Bueno, la curiosidad mata al hombre, ¿no? Me arrimo al aula magna y me acuerdo de la imagen, me acuerdo del orden. Estaba Jorge Tenon, famoso psiquiatra de orientación marxista.
Al lado estaba José Blecher, quizá uno de los hombres más lúcidos que tuvo. Yo no lo sabía eso. Para mí esos tipos eran, no sé, era santiagueño, por eso me gustó el tonito. Al lado estaba un psicoanalista católico, Saurí, un hombre de una clínica excepcional, y al lado estaba Enrique Pillon Rivière. Y yo empecé a escuchar ahí, y cuando empecé a escuchar como diciendo yo de acá me voy en 5 minutos. Después no me podía ir, porque cuando terminó esa, que explicaban, que me daban respuestas a lo que yo veía en los pacientes, que yo me daba cuenta que había enfermedades que tenían que ver con el modo en el cual vivían, con sus angustias, con sus miedos, con sus recuerdos. Y ahí tenía una serie de, no sé si explicaciones, pero por lo menos de dudas compartidas. Yo dije, yo quiero ser eso. Ahora, ¿cómo juntaba ser médico rural? Qué sé yo, a lo mejor Dios me iba a ayudar, pero ahí fue donde, a ver cómo te puedo decir, ese hecho tuvo mucha influencia en mi escuchar a esa gente. Claro, eran otros años, ¿no? Eran los años donde el valor de las ideas era muy respetado, donde se podía pensar con mucha libertad. Esos años 60 fueron de una turbulencia creativa maravillosa, maravillosa. En todos los campos, en el campo de la música, en el campo de la poesía. Y yo tuve profesores de medicina que conocían la clínica y eran de las mejores clínicas médicas del mundo, ¿no? Y te hablaban, yo me acuerdo, lo tuve, no sé si me estoy estirando demasiado, lo tuve a Florencio Escardó, que era decano, y yo aprendí de la vida con él, porque me acuerdo una de las primeras cosas que le escuché decir es, hay una sola medicina. Entonces yo lo miraba, ¿qué quiere decir? La que cura. Es decir, que entraban las medicinas populares, entraba la que cura. ¿Por qué somos nosotros? No, la medicina que cura. Después otra que para mí fue muy fuerte, que es no se aprende a jugar al fútbol en el vestuario, hay que salir a la cancha. Ese era Escardó, que era decano. Y esa era la, ¿cómo te puedo decir? El mundo creativo que se vivía por entonces, ¿no? Yo me acuerdo que me encantaba, vos te acordarás seguramente, era otro país, era otra situación. Había un pueblo feliz. Me acuerdo que salíamos de la facultad, en la Rismond de Suipacha está Troilo. Y vos ibas a la Rismond de Suipacha y no podías entrar porque había tanta gente que cortaban el tránsito, pero no por una situación de protesta, sino porque había tanta gente escuchando a sus artistas, los artistas argentinos que hablaban de la Argentina, que la policía tenía, o se cortaba solo. No, entonces nos vamos a la Rismond de Esmeralda que está Pugliese. Y era igual. Y nadie se enojaba. ¿Por qué no te quedaste a vivir en la capital federal? Porque no soy porteño. Pero podías haberlo hecho. Con una profesión. Nacional Buenos Aires. Médico. Toda esta banda de los psicoanalistas famosos, digamos. Podías haber decidido quedarte en capital. Porque yo soy un hombre de provincia. General Roca es una ciudad como. Cuando yo nací ahí era un pueblo. Ahora es una ciudad enorme. Moderna. ¿Es la palabra?
Dudas con la palabra. No, la palabra moderna no me gusta. No, pero no me gusta. Es una ciudad muy bonita y además siempre tuvo una vida cultural, siempre tuvo... Sí, sí, sí. Fue siempre una ciudad inquieta. Una ciudad... Bueno, la Patagonia es una región del país distinta a donde yo vivo ahora en Cuyo, no Cuyo, en San Luis, es distinta al litoral, pero la Patagonia está muy acostumbrada a recibir gente nueva, porque todos van y vienen, entonces las novedades son permanentes. Eso. ¿Y por qué te quedaste en San Luis? Yo estaba en Río Negro y yo daba clases en la Universidad de Entre Ríos y me iba en coche porque me gustaba, era joven, ¿no? Me gustaba mucho andar en las rutas, me gustaba mucho andar en la ruta. Manejar en la ruta. Entonces me iba de Roca a Paraná. Es un trecho, ¿eh? Y tirón. claro, hacía noche en donde, en más o menos la mitad que era San Luis. Paraba en un hotel ahí, arrancaba, iba solo, me acuerdo, en un Dodge 1500. Y un día acá en la Cámara de Diputados se hace una audiencia pública para dictar una ley sobre alcoholismo. Y entonces un grupo de diputados me invita como especialista en alcoholismo y yo tenía un proyecto de ley. No el proyecto como tal, pero tenía una idea de cómo debía ser. Y viene gente de San Luis y me escucha y dice, ¿por qué no viene a San Luis? Nos gustaría organizar algo. Digo, mire, yo paro una vez por mes ahí cuando voy a Paraná, así que si quieren. Pero yo llegué un día antes y me fui a recorrer los hospitales. Y yo quedé impactado porque era una provincia donde todavía la salud pública existía y había un sistema. Yo estaba en Río Negro donde el sistema había sido liquidado y los que quedaban eran hospitales aislados. Y dije, esto es bárbaro. Entonces me propusieron hacer un plan de alcoholismo. Y bueno, empecé a trabajar con un grupo de gente muy joven, muy buena, muy pujante. Y se empezó a trabajar con muy buen resultado. Yo iba y venía, yo seguía viviendo. Y hacia septiembre, el entonces gobernador de la provincia, que era Adolfo Rodríguez, yo no lo conocía, no sabía. Sabía que existía, por supuesto, pero nunca había... me deja dicho en el hotel que desea hablar conmigo. Yo fui, porque no iba a ir. Me cita, mira, no me voy a olvidar, me acuerdo bien, no me acuerdo qué día, pero a las 2 de la tarde. Bueno, a las 2 de la tarde, ya me llamó la atención que a las 2 de la tarde se abre la puerta de lo que era. Y el que aparece es el gobernador. Eso me llamó la atención. Digo, qué raro. Primero puntual y segundo atiende él. Entonces me dice que se ha enterado, pues, llevaba varios meses, de que el trabajo en alcoholismo efectivamente había un grupo de gente joven que había pescado la esencia y estaba trabajando muy bien, con buenos resultados. Claro, vos imagínate una cosa, vos en tu familia tenés un alcohólico que es todo un problema familiar. Todos sufren, todos se enferman. No es solo el que toma el que se enferma, todos se enferman. La hija se pone de novia a los 14 años para irse de la casa porque le da vergüenza vivir con el borracho del barrio. El hijo se va porque no banca más la situación. La mujer, es un drama. Es una enfermedad que es un drama colectivo.
Por lo tanto, si vos ofreces una salida médica a un problema médico social, el impacto es sobre un grupo humano, no solamente sobre un... Bueno, en general en todas las enfermedades, ¿no? Vos tenés un enfermo, Sí. están todos preocupados. Ahora, eso en una provincia relativamente chica rápidamente se conoce. Entonces, me dice si yo estaría dispuesto a trabajar en San Luis sobre un plan de alcoholismo. Yo la verdad que estaba muy bien en Río Negro, además del lugar donde yo había nacido, donde estaba mi familia. Entonces, yo te aclaro que le presto mucha atención a mis intuiciones. A vos te parecerá, pero yo creo que las intuiciones de uno hay que escucharlas. Entonces le digo, mire, doctor, yo he recorrido los hospitales, ¿en qué hospital estuvo? En tal, en tal. ¿Y qué vio? Y me parece que hay un sistema. Es decir, que hay un plan provincial y hay un sistema. Eso estaba desapareciendo en la Argentina. En Río Negro ya había desaparecido. Pero usted no puede tener un hospital psiquiátrico en las... ¿Y qué tiene el hospital psiquiátrico? Es una vergüenza. Yo total terminaba la entrevista y te aclaro, no fui irrespetuoso ni mucho menos porque tampoco eso hubiera sido bueno. Pero le dije que no podía convivir un sistema de salud pública como el que todavía, la palabra todavía no la usé, con un manicomio. Un manicomio en todas las de la ley, con celdas, con castigo, con todo. Ajá. ¿Y usted qué haría? Y eso no se puede, eso hay que transformarlo. Hay que terminar con el encierro. No hay salud sin libertad. ¿Cómo no hay salud? No, no puede haber. ¿Qué salud puede construir usted con un hombre maltratado y sin posibilidad de elegir ni siquiera la comida? Entonces se queda mirándome y dice, ¿y usted haría ese trabajo? Sí, por supuesto, pues ya lo hice en Chubut. Ajá. ¿Y cuáles serían las condiciones que usted tiene? Él se refería a las condiciones de tipo material. No, yo lo que quiero es que me garanticen entera libertad de opinión y de acción. Yo quiero hacer lo que yo sé que corresponde hacer. Yo se lo garantizo. Entonces yo no sé qué cara puse y si usted no me cree. No, la verdad que no. Le digo, pero no por usted, porque cuesta mucho creer en la palabra. Sí, sí, ya sé. Bueno, ¿por qué no viene a prueba? Y todavía estoy a prueba después de 30 y pico de... No para mí fue una... Eso requiere una explicación. El plan de salud mental que logró terminar con la institución manicomial por primera vez en la Argentina, es la única experiencia en la Argentina. Y una de las la única en Latinoamérica, una de las muy pocas en el mundo. Donde un manicomio deja de existir para comenzar a existir un hospital de puertas abiertas y de acompañamiento de las personas. Y de atención de la comunidad y de atención familiar. Eso tuvo un impacto en la sociedad muy grande, se transformó en un tema de discusión en toda la ciudad. Porque el objetivo, ¿cuál era? Instalar el tema de la salud mental donde el tema está, no donde va a parar. ¿Dónde está el tema de la salud mental? En la sociedad, en la familia, en el barrio, en el centro de la ciudad. Allí está el tema de la salud y la enfermedad. ¿Qué hace la sociedad habitualmente? Toma eso, lo encierra, lo niega
y lo liquida. No está más, como los recuerdos de la Patagonia, etc. Esto no existe, no está más. No. Primero vamos a afirmar que está, y para que veas que lo está, lo instalamos en el centro de la ciudad. Entonces el hospital se abrió las puertas y esto generó un impacto muy grande en las familias, en los barrios, porque los locos estaban sueltos. ¿Y qué hacen los locos? Locuras. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pasaban los días, nosotros todos los días, a las 8 de la mañana, todo el mundo a la calle, con los médicos, la gente bien vestida, no disfrazados de locos, sino seres humanos, ciudadanos, no rapados, peinados, con sus mejores ropitas que se podían tener, y nosotros, un día íbamos a la catedral, un día al canal de televisión, un día a la heladería, donde la gente quería, íbamos ahí. Entonces el impacto iba en pleno centro de la ciudad. Entonces, claro, la gente veía lo que había escondido durante años, que estaba del otro lado de la ruta. Lo que no había querido ver durante tantos años, ahora lo veía porque lo tenía, y nosotros se lo poníamos frente a los ojos. Entonces empezaron a haber reacciones de lo más diversas. Se acercaba gente a decir, ¿qué puedo ayudar en algo? Otros que nos decían, váyanse, no queremos los locos, qué sé yo. Otros que, me acuerdo un día que fuimos a una heladería, porque era en verano, y había una señora vino y dijo, yo voy a convidarlos con helado a 3 o 4. Pero una chica de las que expendía el helado se asustó tanto por los locos que él no podía reaccionar. Y te aclaro que no había motivo, entre comillas, para que esto sucediera. Pero ¿qué era lo que se ponía en discusión? El estigma y la estigmatización de la enfermedad. Si vos sos enfermo hoy, sos enfermo para siempre. No sos enfermo para siempre. Ramón Carrillo tiene una frase maravillosa que dice, la enfermedad no es un estado, es un episodio. Esto es algo que sucede, pero que también puede dejar de suceder, según lo que vos hagas. Ahora, si vos consideras que la enfermedad es un estado, en la década del 60 yo tuve una admiración muy particular por la trayectoria y la figura de Ernesto Guevara, del Che. Médico. Médico. Y me impactó mucho ver una carta de él que envió a los estudiantes de medicina de Buenos Aires en el 60, donde saludaba, era una cosa de saludo, qué sé yo qué, pero la firma decía, él era comandante del ejército de La Habana, o sea, la guarnición más importante, no era pequeña cosa. La firma decía Ernesto Guevara, médico. Yo decía, pará, ¿cómo es esto? A lo mejor fui el único, u otros también se lo preguntaron. Yo dije, ¿cómo se junta una cosa con otra? Me impactó mucho la consecuencia entre sus ideas y sus actos. Me impactó mucho la convicción con la cual él elige hasta una manera de irse del mundo, de morir. La firmeza con la que sostuvo sus ideas. Y era toda una época, estoy hablando del año 60, 61, donde el mundo, ¿no? Después, yo estaba en Córdoba cuando fue el Cordobazo, yo vi el Cordobazo, yo viví el Cordobazo. Y los relatos que yo he leído sobre el Cordobazo escritos últimamente no tienen nada que ver con lo que yo vi. Ajá.
¿no? Es decir, ahí hubo un protagonismo de trabajadores, estudiantes y del pueblo que tenía mucho sabor a provincianía, como la reforma universitaria del 18 también en Córdoba. Entonces yo adherí y adhiero a ese tipo de movimiento. Es decir, ¿cómo imagino yo la sociedad argentina? Te parecerá muy extraño lo que te voy a decir, pero yo la sociedad argentina la veo como que tiene un río subterráneo que no se ve, pero que de repente emerge con una fuerza arrolladora, imprevista, que muy pocos entienden, y que cuando empiezan a entenderla, ese río ya volvió a hacerse subterráneo. Te parecerá, yo lo veo así, lo imagino así. Es decir, yo tengo una gran esperanza y una gran confianza en ese río subterráneo. Porque sé que es creativo, sé que hizo el 17 de octubre. El 17 de octubre creo que debería ser nuevamente analizado, nuevamente visto. Hay lecciones de ese movimiento que fue nacional, no fue local, fue nacional, que tendrían mucha vigencia hoy por hoy. Yo tengo una idea nacionalista revolucionaria, sería, no sé si está bien planteado así, pero de una confianza muy grande en lo que es nuestro país. Y vos dirás, bueno, pero mira lo que pasa. Sí, ya sé lo que pasa. Pero lo que pasa hoy no nació en un repollo. Me parece que hay que mirar para atrás también, y que me parece que hay mucha gente que tendría que hacer una autocrítica. Porque esto no nació de un día para otro como se nubla el tiempo. No es así. Me parece que todos tenemos que ver qué hiciste vos, qué hice yo, pero no que yo te diga lo que vos hiciste, que vos veas lo que vos hiciste, lo que yo hice, lo que las distintas fuerzas sindicales, políticas, etcétera, hicieron. Porque este desinterés por la cosa pública, por la cosa política, de algún lado viene. Esta desconfianza que hay sobre todo lo que es institucional tiene sus motivos. No nos engañemos. Es muy difícil creer en el Poder Judicial, es muy difícil creer en el Poder Legislativo, es muy difícil creer en el Poder Ejecutivo. Bueno, eso tiene responsabilidades. Y hasta que esas responsabilidades no se asuman y corrijan, me parece que es difícil que nosotros podamos pensar de otra manera. Pero creo, a la vez que eso, que ese río subterráneo que aparece por ahí en Jujuy durante 20 días, o aparece en Misiones, lo que aparece en las provincias quizá no pesa demasiado nacionalmente, pero muestra que esto que digo existe. Y me parece que va a haber una renovación dirigencial porque es una necesidad. Acá hay como no solo un fin de época en el sentido que marca Trump, Netanyahu, Milei, que creo que es nefasto para la humanidad, para la condición humana, para los pueblos. Pero también hay que explicarse por qué vienen, por qué llegaron, para poder corregir el rumbo. Yo creo que este es un rumbo que los pueblos no se merecen, me parece a mí. Pero de repente uno escucha hablar a la presidenta de México y vos decís, me parece que hay alguien que está pensando. A lo mejor sirve para México nada más, pero yo digo, entonces quiere decir que es posible otro camino.
Provincias Unidas del Sur y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Bueno, así ha pasado el doctor, compatriota, querido amigo Jorge Luis Pellegrini. Martín Loza, para despedirnos en estos minutitos que tenemos, hay algunas fotografías como para completar esta biografía, ¿no? Porque realmente habría que hacer un libro largo con las andanzas y las memorias y la obra de Jorge Luis Pellegrini. Ponernos algunas fotos que nos quedaron pendientes y las vamos explicando. Este es Jorge Luis Pellegrini en su casa de 7 Cajones, en la provincia de San Luis. El río Bravo ahí abajo, una serranía. Él nos decía, no es ni siquiera, es un paraje, sino una casa lejos de las otras casas. Estuvo ahí hasta la pandemia, cuando la pandemia lo obligó a moverse más a la ciudad de San Luis. Las fotos que siguen, Martín, así las entramos todas. Esta es su hermana Virginia, su hermana mayor, la vimos en las fotos en la película, por así llamarle, en blanco y negro cuando eran chicos. La que sigue es su hermana Beatriz, con la tapa del libro Huellas, que fue justamente el libro que vino Jorge Luis Pellegrini a presentar en la Feria del Libro reciente, sus hijos, Luciano y Alejandra. Tenés las tapas ahí de las publicaciones. Esta es la última edición, bueno, novena edición del libro Jerónima, sobre el cual se hizo la película dirigida por Raúl Tosso. Después viene la tapa de Huellas. Este es el libro que se editó por Raigal. Un saludo a Nahuel del Mazo, ya que estamos. Estos son otros libros que están más concentrados en la salud mental, hechos por el doctor Pellegrini. Y la última foto, para lo último dejamos esta, porque en ese abrazo que Pepe Soriano, el gran Pepe Soriano, le da a Jorge Luis Pellegrini, está también de algún modo nuestro propio abrazo. Dicho sea de paso, doctor Pellegrini, usted que nos está viendo desde San Luis, dos acotaciones. Pepe Soriano le dedicó mucho de su trabajo, de su obra actoral, a la cuestión de la salud mental. Me acuerdo de un monólogo que él hacía dedicado a Jacobo Fichman y que terminaba diciendo: no más electroshock, por favor. Eso decía el personaje que hacía Pepe Soriano ahí, hacía de Jacobo Fichman. Y además él estuvo muy cerca de Enrique Pichón Rivière y de la Escuela de Psicología Social, lo recuerdo a través de nuestra común amiga Marta Lazzarini. Bueno, Martín Loza, yo creo que tenemos que dispararnos antes que los colectivos, los omnibuses nos empujen, como diría el peruano guerrero Martínez. Y bueno, con este abrazo, y a los hermanos Rodríguez Sá recordar el Martín Fierro, porque la obra que han hecho en salud mental en la provincia de San Luis es extraordinaria. Y, como diría el amigo José Hernández, los hermanos sean unidos, los Lucas Loza y los Martín Loza. Todo lo que tenemos algún hermano tratemos de ser unidos, porque esa es la ley primera, dice José Hernández. Y si entre ellos pelean, los devoran los de afuera, que fue lo que pasó en San Luis. Esto lo estoy diciendo yo, no se la agarren con el amigo y compatriota y querido entrevistado de hoy, Jorge Luis Pellegrini. Nos vamos nomás,
¿Querés que vayamos con la... Mira, hasta donde nos dé el cuero, con Teresa Parodi? Podríamos haber pasado Let It Be, pero en un arranque de nacionalismo y problemas de derechos de autor, de propiedad de quién son, que después te hacen lío, no pasamos Let It Be, que fue la canción esa de la que se refirió Pellegrini, la canción que Paul McCartney le dedicó a su mamá, Mary, ¿no? Mother Mary. Y nos vamos con Teresa Parodi, porque esta es una canción que le gusta mucho, la de la abuela Emilia, que es una canción de las preferidas de Jorge Luis Pellegrini. Chau y hasta la próxima. Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa, colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces, vestida de ángel, ya sin sombra caminaba. La casa toda se iba con ella, si se marchaba. La abuela yendo y viniendo, bajaba el cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes de puro blancos, celestes más que su alma, aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas. La 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 la. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La ira ira la ira, la ira ira la ira, la ira la la la. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvida y también que apenas camina. Por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover.
Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. La ira di la la ira, la ira di la la ira, la ira di la la.